Buenas noches a todos los que nos escuchan. Qué bueno estar con ustedes nuevamente en el día de hoy. Saludos, licenciada Francesca Pacheco. Qué bueno tenerte. Saludos, Francisco Sánchez, a todos los amigos que nos escuchan. Ya en Navidad, felicidades. Estamos literalmente a una semana del nacimiento del Niño Dios, así que contentos con estar con ustedes. Igualmente, qué bueno. Nosotros estamos aquí para brindarles a ustedes ya en el programa número 309 hoy, 17 de diciembre del año 2025, con las noticias legales, ¿verdad? Importantes de la semana. Y eso es lo que le vamos a traer a ustedes aquí en el día de hoy, ¿verdad? Y yo, pues quiero comenzar con un caso que ya la Corte Suprema de los Estados Unidos en Washington, ¿verdad? Decidió que esta semana, la semana pasada, perdónenme, decidió atender el asunto de la ciudadanía. Estoy subiendo el programa a mis redes porque para que no esté nada más que en directo al punto. Así que los amigos que están en mi Facebook también lo pueden ver. Eventualmente lo van a ver también por YouTube y las distintas plataformas por las que Adaitza pone el programa, ¿verdad? Pero estábamos diciendo que la semana pasada la Corte Suprema por fin decide atender el issue, el asunto de la ciudadanía por nacimiento que trae Trump conforme a una orden ejecutiva cuando entra a la presidencia. Ese es básicamente el issue que tenemos aquí, ¿verdad? Y evidentemente el caso se ha planteado en varios estados, uno en California, otro en New Hampshire, y entonces el Tribunal Supremo acoge uno, no los dos, acoge uno, no acoge el que viene, ese que viene desde California, y acogen el que viene de New Hampshire. Y usted dice, ¿y por qué uno y por qué no el otro si plantean idénticas controversias? Bueno, quién es el demandante. Es una cuestión de standing, ¿verdad? Es una cuestión técnica de quién tiene derecho a reclamar y como lo está viendo la Corte Suprema, mira, como se planteó en California, eso está mal resuelto, está mal visto y está mal todo, yo ni voy a meter las manos ahí. Eso es lo que dicen los jueces de la Corte Suprema. ¿Y por qué? Porque quienes están demandando en el pleito que se inició allá, en el oeste, es los estados. Y entonces los estados son criaturas creadas por la Constitución Federal cuando los Founding Fathers, ¿verdad? Se reunieron y elaboraron una constitución y crearon los Estados Unidos de América, que salieron de aquellos artículos de la Confederación. Vamos a dejar esos artículos de la Confederación que no nos sirvieron, vamos a crear una unión mucho más perfecta y creamos los Estados Unidos de América, ¿verdad? Y los estados son criaturas de esa constitución, del gobierno federal, son unas criaturas. Ahora, ¿por qué el caso de Nueva Hampshire sí? Bueno, porque el caso de Nueva Hampshire lo está llevando la ACLU, que es la American Civil Liberty Union, y la ACLU a quien está representando son precisamente a niños, padres de niños que han nacido y que les aplica esta disposición. ¿Y cuál es la disposición? Trump dice, mire, no, voy a dejar a Francesca, ¿qué es lo que Trump nos plantea, Francesca? ¿Qué es lo que Trump no quiere que se haga y que se ha hecho siempre? Y todo el La mundo sabe que yo soy ciudadanía. pro Trump, pero es la Sí, ciudadanía. Vamos pero a ver. aquí podemos coincidir en que yo creo que se le ha pasado la mano. Es el Sí, asunto sí, de la ciudadanía por nacimiento, ¿verdad? El gobierno federal por conducto, ¿verdad? Por voto del presidente dice, no, lo que sucede es que no todos los niños que nazcan aquí van a ser ciudadanos si son producto de padres que están de manera ilegal en el país o si están de manera temporal, no deben ser ciudadanos americanos. Es el planteamiento de Trump que viene, eso es parte de su política migratoria, que todos sabemos que fue una promesa de campaña y parte de esas órdenes ejecutivas que se firmaron el 20 de enero de este año, cuando asumió el cargo. Hay mucha controversia sobre esto, hemos hablado de este mismo tema aquí en varias ocasiones. Hay mucha gente, incluido eh, personas influyentes desde el punto de vista legal, ¿verdad? Profesores legal. de derecho, Ujú. diciendo que esto no debe tener ninguna repercusión más allá, que debería el Tribunal Supremo detener este asunto, pero tendríamos que esperar hasta junio para conocer finalmente la determinación que haga el tribunal de los propios recortes de prensa. Se acogió ya el caso, así que vamos a ver. Pero legítimamente la controversia es que ningún niño nacido en los Estados Unidos de padres que estén con un estatus
migratorio ilegal o que estén de manera temporal deben tener derecho a la ciudadanía americana. Básicamente, así mismo es, Francesca, diste en el clavo. Y a mí siempre me gusta así como que explicar la cosa histórica. Y tú sabes que en los Estados Unidos hubo una guerra civil en algún momento, ¿verdad? Los estados del norte contra los estados del sur. ¿Y por qué fue esa guerra? Bueno, la gente minimiza la cosa y minimiza lo que provocó Ujú, y lo ujú. llevan a la futilidad de decir que es para por la esclavitud de los negros. Bueno, eso sí era una parte importante, pero eso no era el todo, ¿verdad? Eso no era el todo. La cuestión es que como consecuencia de la finalización de esa guerra civil americana, en donde los estados del norte le ganan a los estados del sur, se trae una enmienda decimocuarta. Y la Ujú. enmienda decimocuarta es, ¿verdad? Que no, lo que se quería era darle la ciudadanía a todos los negros, ya son libertos, y los hijos de los negros ya son libertos y van a ser ciudadanos americanos, ¿verdad? Y eso es lo que se pretendía originalmente cuando se aprueba la enmienda 14 o eso es lo que alega Trump, y lo deja ahí. Eso es lo que dice, ¿verdad? El procurador general ahora bajo Trump. Bueno, eso es parte. Lo que pasa es que la historia está a mitad, ¿verdad? Es como digo, ¿no? Es un análisis simplista de los hechos, ¿no? Y entonces, como dice Francesca, salió un profesor ahí que se llama Steve Blarek, que es profesor de esta materia migratoria y constitucional en Georgetown, y dice, hay tres fundamentos porque la Corte Suprema debe cortarle la cabeza al planteamiento, ¿verdad? Y aquí la cuestión es barajear por cuál de esos tres planteamientos se va a ir la Corte Suprema para decidir finalmente cómo le voy a dar el cantazo a esto. Pero la realidad objetiva es que en 1898 se resolvió un caso que nosotros lo estudiamos en Derecho Constitucional, ¿verdad, Francesca? Es el caso de Estados Unidos versus Wong Ark. Y ese caso de Wong King, todo el mundo sabe, ¿verdad?, que para finales del siglo XVIII, perdón, del XIX, principios del XX, vino una inmigración china a los Estados Unidos bien grande. Y la inmigración china no ha parado, ¿verdad? Sigue todavía. Pero la cuestión es que vienen para obras de construcción gigantescas, ¿verdad? Entonces, nace este niño chino, esto fue en 1898, este caso, 1868, perdón, este caso, nace este muchacho chino y entonces la cuestión es, se impugna la ciudadanía, ¿no? Esto no es para ti, esto era para los negros nada más y para cosas estas producto de la guerra, ¿verdad? Como producto de la guerra civil norteamericana, la guerra de secesión que también se le llama, por la cuestión de lo que pretendían los estados del sur. Entonces, la Corte Suprema resuelve en Wong Ark que ese chino era ciudadano americano por el hecho de haber nacido aquí, aunque los papás eran extranjeros ilegales en los Estados Unidos. Y la norma se planteó, perdón, en el 1898. Precisamente es cuando los Estados Unidos entran a Puerto Rico, no en el 68, es en el 98. Y está Este, vigente. y está vigente hasta hoy. Es el caso living hasta el día de hoy, Wonking Ark. Y de hecho, Wonking Ark son los casos que se cita para la violación al debido proceso de ley, porque una de las cosas que usted no puede quitar la ciudadanía es si no hay, no pueden haber violaciones al debido proceso de ley. Y las garantías que se le conceden, pues son derechos adquiridos, son grandes, ¿no? Así que bregar con eso, además de que la ley de inmigración es clara en términos de que ese derecho lo concede la ley, y entonces lo que está creando Trump es una orden ejecutiva presidencial. Es una orden ejecutiva presidencial suficiente para derogar una ley y para derogar una interpretación constitucional de la Corte Suprema. Nos parece que la suerte está echada, que es como dice el profesor Blarek de Georgetown, que esto, la Corte Suprema debe decidir, como dijo Francesca en junio, y yo creo que este caso viene en contra del presidente sin ninguna duda, porque esto es lo que siempre ha ocurrido. Y entonces hay un caso interesante que también ocurrió, digo, ocurrió hace un tiempito, pero se está resolviendo ahora y es una transacción ahí, ¿verdad? Por 30 millones de billetes, se está transando este caso y es un caso de una muerte ilegal a un joven de 16 años negro Mm. que murió en San Diego, California, ¿verdad? Como consecuencia de disparos Claro. ocasionados por la policía, ¿verdad? Voy a dejar a Francesca con los hechos para entrar entonces de nuevo al derecho aplicable, pero el caso ocurrió en San Diego y está ahí, 30 millones está pidiendo la familia
del jovencito que murió. ¿Qué Y nos dice Francesca? parecería que Cuéntame los hechos. la fiscalía está en posición de concederlo. Los hechos Ajá. son bastante escuetos. Aparentemente está este joven de 16 años en una parada de un tren y sale corriendo, hay algún tumulto, sale corriendo y la policía dispara y lo impacta en la parte superior de la espalda. El joven muere alguna media hora después. Pero el asunto es que la policía nunca se identifica como la policía, ¿verdad? De los recortes de prensa sale que él estaba huyendo de algo que él entendía peligroso y no es hasta que después que dispara que la policía se identifica como tal, como que es la policía. Eso es lo que ha motivado que se presente esta demanda que aparenta ser, va a ser transigida por la cantidad de 30 millones de dólares, que es una cantidad superior a lo de Floyd, era el nombre de él, el apellido, George ¿verdad? Floyd, sí, George Que Floyd, le así pusieron es. la rodilla en el cuello y murió. Allá dieron 27 millones, aquí se habla de una cifra de 30 millones de dólares, que sería una cifra récord para la transacción de este tipo de casos en los Estados Unidos. Así es como Francesca dice. Esto es un caso de muerte ilegal, ¿verdad? Y yo, ¿verdad? No, con los hechos, dando los hechos que Francesca plantea, porque son así, escuetos, ¿verdad? No tengo mucho más. Pero pongamos eso como cierto. Pongamos eso como cierto. El jovencito negro está, ¿verdad? Sale supuestamente y le hacen un disparo o le sacan un arma de fuego en una estación de tren. El nene sale. Está este policía, Daniel Gold. No le hace el alto, viene y le dispara. Bueno, pues así las cosas. La fiscalía está evaluando, dicen, y está evaluando dar los 30 millones que dice, ¿verdad? Solicita a la Francesca, familia. como representantes del gobierno, ¿verdad? Porque acuérdense, los fiscales de distrito representan a un condado completo, ahí es San Diego, y los fiscales de distrito tienen un rol mayor al que se hace aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Y entonces, una de las cosas es evaluar la transacción. El acto se llama, ¿verdad? El torch por el que se radica, esto es una demanda civil que se radica por wrongful death, muerte ilegal le llaman en Puerto Rico, ¿verdad? En español, el wrongful death, una muerte negligente. Pero yo, en estas circunstancias, desde el punto de vista de fiscalía, yo hubiese radicado cargos contra este policía, sin duda. O sea, Ujú. en el caso de George Floyd, tú sabes, Francesca, que radicaron y que salieron culpables Claro. aquellos desgraciados. Entonces, Aquí no, aquí, aquí lo que se habla es de un asunto administrativo. administrativo, entonces sale un teniente ahí de la policía, yo no sé, este anormal, de nombre Tivanian, Chris Tivanian, que es el portavoz de la policía de San Diego, Ujú. y le dice a New York Times, le dice que verdad que es que él es un tipo novato, no es malo, es que es novato, y disparó antes de Prudente. anunciar quién era, o sea, y disparó antes de anunciar quién era, pero es que eso es lo que te dicen, ¿me entiendes? Mire, si usted empieza como abogado novato y comete un mal practice, probablemente usted lo desaforen. Ujú, ujú. Y entonces, ay, es que es nuevo, es que es novato, me da mucha pena. Sí, pero pierde la licencia, ¿sabes? Igual que yo voy a cumplir 30 años el próximo mes y cometo una negligencia, pues implica el desaforo, ¿verdad? Pero si yo mato a alguien negligentemente, por lo menos un homicidio me deben radicar, porque el homicidio hay Ujú. una cosa que se llama involuntary manslaughter, voluntary manslaughter, involuntary manslaughter, que no está más allá, es distinto del first y el second degree murder. Son Ujú. eventos, ¿verdad? Criminosos distintos. Y uno se penalizan por la negligencia y por el tipo de negligencia. Y usted no anda disparándole y haciéndole, no un tiro, dos tiros a Sí. negros que anden En la corriendo por ahí, espalda. en la espalda. ¿Sabes? A cualquier negro que ande corriendo por ahí. Eso es inconcebible. Y me parece a mí que ha habido una pusilanimidad de la fiscalía y yo se lo achaco, ¿tú sabes a qué, Francesca? A que aquí no ocurrió lo que ocurrió con Floyd en Minneapolis, ¿ves? Que Correcto. le viraron la ciudad al revés. Y como aquí todo el mundo la gente ya como que desde Rodney King en los 80 que pasó una cosa similar a esa, este, pues aquí no ha pasado, a finales de los 80 el caso de Rodney King fue como en el 89 un negro que la policía saltó a palo
¿verdad? Cogió palos y palos y palos, salió absuelto la policía, los policías que lo agredieron a nivel estatal le radicaron cargos por violación a los derechos civiles a nivel federal y allí lo pasaron por la piedra, ¿verdad? Pero cogieron a Los Ángeles y prácticamente lo destruyeron la gente, ¿verdad? En los riots, como se dice en español, la cosa esa cuando los motines que ocurrieron. Y eso es lo que no ha pasado aquí. Yo creo que por eso es que no han acusado a ese charlatán, ¿verdad? Porque de verdad que me parece a mí como que un acto de pusilanimidad que yo no me lo creo, de verdad. Pero bueno, esa es la que hay. Entonces, Francesca, 5 leyes nuevas pasó la gobernadora. eh, en la semana pasada firmó 5 proyectos de ley que evidentemente se convierten en ley. Uno tiene que ver con libertad religiosa, otro tiene que ver con trata humana, otro tiene que ver con navegación acuática y otro tiene que ver con el Instituto de Ciencias Forenses. O sea, más dispares no deben ser, no hay correlación entre unos y Hay otros. algo hasta lo de los CPA, que se Y ese incluyó está otra pendiente. forma de convertirse en CPA. Sí, sí, ese está pendiente todavía. Vamos a discutir estos que voy a discutir las primeras dos, Francesca, y te voy a dejar las primeras tres. La primera legislación que tiene que ver con la cuestión acuática, la navegación y seguridad acuática, este, pues, pues lo que trata es de atemperar las lesiones que ocurren por alguien que está operando una embarcación. Eso puede ir desde una lanchita hasta un yate o hasta un crucero, ¿verdad? Eh, Usted está operando una embarcación acuática y le causa daño a otro, ¿verdad? Le causa daño a otro de manera negligente, ¿verdad? Pues si causa una lesión que no causa la muerte, pero requiere cuidado prolongado, requiere atención médica, aunque no deje un daño permanente, pues eso va a tener probada, obviamente, la negligencia, ¿verdad? Probada la negligencia va a tener una pena de cárcel de 3 años, ¿verdad? Cuando ocurre una muerte, te refiere a la ley 146 del 2012. Pero ¿sabes cuál es el chiste de la ley 146 del 2012? Que los homicidios vehiculares, la fiscalía no los atienden al amparo de la ley 146 del 2012, lo atienden al amparo de la ley 22, que tiene unas penas mucho más punitivas, ¿verdad? Pero está bien, lo trata de atemperar pero no atempera nada. Yo creo que tenías que trabajar eso más cercano a la ley 22 y no a la ley 146, ¿verdad? Entonces, la segunda ley es la Sí, pero 140. Ajá, el de la ley Francesca, te 22 escucho. son 15 años si matas a alguien. Exactamente, exactamente. Y de cárcel. Y si estás borrachillo, sin probatoria, ¿verdad? Tú sabes que ciertamente, como dice Francesca, pues no es como en el Código Penal que tienes, ¿verdad? La probatoria, y son 10 años, 8 a 10 años. 8 a 12, no recuerdo ahora, pero no son 15 como la ley 22. Así que no atempera nada a lo que ocurre con los vehículos de motor realmente. Pretende, pero no. El que redactó el proyecto en la legislatura no conoce bien cómo es la realidad en la vida, en los tribunales. Él trató, pero no tempera nada, ¿verdad? No tempera nada. Entonces, la otra ley, que es la 141 de 2025, eso no se entiende, pero yo les voy a dar una explicacióncita. Si usted lee la ley, dice el proyecto dice, reconoce formalmente a las personas víctimas de trata humana como víctimas en el sistema de justicia penal. Usted escucha eso y todavía queda nuevo. Después dice, según detalla la medida, y estoy citando, muchas de estas personas enfrentan el riesgo de ser encausadas por conductas realizadas durante su periodo de victimización, lo que dificulta que busquen ayuda o protección. No le está diciendo absolutamente nada, usted no sabe lo que está hablando la ley ahí. Bueno, pero lo que quiere decir es que una persona que es víctima de trata humana comete un delito, hay que ver si estaba bajo trata humana. Ejemplo, una prostituta. Una prostituta vamos, que el PIM, que está en una organización criminal, que ya está ahí involuntariamente, como usted lo ve en las películas, que
les meten droga como locos, ¿verdad? No saben lo que están haciendo, se acuestan con 10 individuos en una noche, pues eso es prostitución, ¿verdad? Y si la cogieran en ese acto, pues estamos hablando de prostitución, ¿no? Pues bueno, si ella es víctima de trata humana, no responde. Hay que tratarla como víctima de trata humana y hay que acusar al que la esclavizó, porque eso se trata de la trata humana, ¿verdad? Al que la esclavizó y la dedicó al negocio de la prostitución, que ya no responde nada más como proxeneta, porque si es Ujú. por trata humana, la trata humana tiene 99 años de cárcel como el asesinato en primer grado. O sea, por eso es que, ¿verdad? Los elementos a probar son bien, ¿verdad? Es un caso, son casos difíciles de probar. Yo que sepa, no he visto ningún caso de trata humana. Sé que los federales erradicaron algo porque discutimos eso hace varias semanas atrás, ¿te acuerdas, Sí, Francesca? el de la señora que dormía con los animales. Con los animales, exactamente. Pero estos casos son bien difíciles de probar, ¿verdad? Te escucho en las próximas tres legislaciones, Francesca. La Y próxima, en lo sí, y lo que quieras decir sobre estas, ¿verdad? ya lo has dicho todo. Ahí nos queda la ley 143 del 2025 que enmienda el Código Penal con lo que es las interrupciones, actividades religiosas mediante fuerza, intimidación o violencia, ¿verdad? Ahora está el nuevo artículo 179A del Sí. Código, que es un articulado nuevo, que lo que busca es penalizar a cualquier persona que impida alguna actividad religiosa. Si eso fuera así, es un delito menos grave y si hay una convicción previa, es decir, alguna reincidencia con relación a este particular, va a ser una pena de 1 año de cárcel, ¿verdad? Lo que protege o lo que persigue es proteger a las personas en su ejercicio de libertad de culto. Eh, la otra es el asunto de los requisitos para licencia de CPA, como dijo Francisco, no está aprobado, pero es un asunto que se está atendiendo y es una ley que busca tener algún tipo de paridad en términos de lo que son los requisitos para ser contador público autorizado en Puerto Rico, tomando como base lo que ha pasado en varios estados como Nueva York, como Texas. Ahora mismo en Puerto Rico usted necesita tener 150 créditos en contabilidad, ¿verdad? Y aprobar un examen o tener 120 y 2 años de experiencia. Ahora se crea una tercera alternativa que serían 120 créditos en contabilidad y 2 años adicionales de experiencia supervisada y lo podrían convertir a usted en CPA, atemperando Ujú. esto a lo que, a lo que está sucediendo con otros estados en los Estados Unidos. Así es como Déjame tú ver. dijiste. Ahí ¿Nos es queda como tú alguna dijiste. otra? No, 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 voy a discutir esta. Nos queda la de forense, Ah, que es la del una, buen instructor. que es una cosa que nunca pasa, pero también quieren aclarar Ujú. lo que nunca necesitó ninguna aclaración. Pero voy a entrar en eso, deja de discutirte esto de la CPA. Tengo esto precisamente con mi hija ahora, y es como dice Francesca, tú sabes, un bachillerato, por ejemplo, yo lo terminé en política, eran 120 créditos. Eso, y Francesca lo hizo en psicología en el Colegio de Mayagüez, pues, más o menos eso mismo, ¿verdad, Francesca? Más, 135. 135, bueno, ustedes son más. El mío era 124 créditos en política, 124 créditos. Usted lo hace en 4 años cómodos, 4 años cómodos. Este, pero los bachilleratos tienden a tener eso, entre 120, 130 créditos. Eso es básicamente la carga que uno debe tener. Claro, en ingeniería te baratan, te meten como 160. Y en contabilidad, aunque te pueden reconocer un bachillerato con 120 créditos en la universidad, pero si usted se graduó con 120 créditos, no va a poder aspirar al examen de CPA. Entonces tendría que hacer una maestría, meterle 30 créditos más o meterle Ujú. 30 créditos adicionales como un tipo de educación continua y llevarlo a 150. De hecho, yo tengo a mi hija en eso mismo, que ya terminó su bachillerato. Ella está en este año haciendo los 30 créditos, para llegar a los 150, ¿verdad? Los 30 créditos adicionales y tiene que estar un año adicional porque para poder coger el CPA, pues necesita eso, ¿verdad? Necesita 150 créditos. Ahora, esta legislación, bueno, conociendo a mi hija, ella prefiere coger los 150 créditos, porque entonces dice, hay una segunda vía, digo, una tercera vía, que es la que te introduce la enmienda. Usted coge el Exacto. bachillerato con 120 horas en contabilidad, apruebas el examen y entonces 2 años de experiencia, trabajas para otro a que te explote
y te pague lo que le dé la gana a Francesca. Así es. Este, te pague lo que le dé la gana y entonces te certificas como eres como un CPA in training, como tienen los ingenieros, ¿verdad? Engineer in training, porque tienes que pasar un periodo probatorio de entrenamiento, pues básicamente los CPA tendrían que hacer eso. Pero lo que están diciendo es, mire, lo que pasa es que hay estados en que se está haciendo así y nosotros vamos a temperarlo a la Uniform Accounting Act americana, la ley nuestra, que aunque es del 45, se ha ido enmendando, no es que está Ujú. obsoleta, ¿verdad? La contabilidad en Puerto Rico es la misma en New Hampshire que en Alaska, que en Florida, que en California, no hay ninguna diferencia, ¿verdad? Igual que en las leyes, o sea, pues aquí unos delitos allá tendrán más, aquí tendrán menos, habrán cosas que sean delitos aquí que no sean allá, pero eso no son cosas que difieran mucho, ¿verdad? Lo que se pretende es dar movilidad, reciprocidad. ¿Qué es eso? Pues mire, si usted no le gusta aquí, porque los independentistas hacen mucho ruido, que eso es cosa que ocurre, ¿verdad? Uno escucha a esos independentistas hablando tanta basofia, viene la independencia y usted se harta de eso, usted se harta de eso. Pues mire, usted viene con un avioncito, se va a la Florida y su licencia se la validan. Se va a Nueva York y su licencia se la validan. ¿Por qué? Porque son exactamente los mismos requisitos. Como Como en revisamos. Puerto Rico, usted con su licencia de abogado puede viajar a 35 estados, se la validan, pero hay otros que no. Hay 15 que no. Y usted tendría que coger el examencito, ¿verdad? Pues, y usted vuelve y lo coge con mucho amor si tiene que cogerlo, ¿verdad? Y si descansan estos babosos. Si no, se queda acá como nosotros, que le hacemos frente a los pipiolos, a Francesca, y le decimos en la cara que están equivocados, ¿verdad? Y ya, sencillito. Pero eso es lo que trata de hacer. Entonces, lo de forense, Francesca, que trataron de aclarar algo que siempre ha estado claro, porque yo llevo, como les digo, 30 años cumplo el próximo año, digo, próximo mes, el mes de enero, 17 de enero, cumplo 30 años en la profesión, y eso siempre ha estado claro, pero ellos querían aclararlo, Francesca. ¿Qué fue lo que aclararon? Que siempre ha estado claro. Que el asunto de recopilar evidencia y demás, el asunto de dirigir una investigación es facultad exclusiva del Ministerio Fiscal, que no el juez instructor no participa de ese proceso y eso lo hacen para evitar cualquier confusión operacional o jurídica. Así ¿Verdad? es. La persona, el juez instructor, no se va a encargar de eso, eso lo va a hacer la fiscalía. Mira, yo no sé a quién se les zafó ese ups, que siempre estaba en la ley y usted lo mira y dice, pero ¿y de dónde, quién rayo escribió esto? Tú un loco. Y no es que sea loco, es que a lo mejor estudió o a lo mejor vino de algún país de estos países hermanos, ¿verdad? Mire, si usted va a los hermanos dominicanos, que a mí me encanta ir a la República, a mí me encanta ir allí, tomar presidente, y pasarla bien con mis amigos dominicanos, pues allí el juez, instructor y el fiscal investigan juntos y radican la causa y le entregan ahí un sumario fiscal y defiéndase de eso. Ustedes se acordarán de un caso de una muchacha de aquí de Puerto Rico que se llama Laura Hernández, creo que es el nombre, ¿verdad? Sí, Que la cogieron allá traqueteando con drogas y ella dice que no bregaba con drogas, pero sin embargo cumplió un montón de años. Ella y el novio, por que ahora 7 años. después, sí, por 7 años estuvo allá, ¿verdad? Este, yo no creo que sean tontos, lo que pasa es que le dicen defienda hacia ahí, entonces usted ir en contra de los hallazgos que coinciden el juez y el fiscal porque investigaron junto el caso, está como que medio Ujú. difícil, ¿verdad? Aquí no, aquí lo que pasa es que el abogado, el fiscal y el juez son tres entes independientes, es un sistema de adversarios donde la defensa y el fiscal se van a enfrentar ante un juez que va a ser una especie de Árbitro. árbitro entre esas dos partes antagónicas. Punto. Esa es la diferencia. Y eso, obviamente, en Puerto Rico, desde 1898, que vinieron los americanos a Puerto Rico, lo sabemos. Aquí no hay Ujú. mucha confusión en cuanto a eso. Pero ellos querían aclararlo, Francesca. Ellos querían aclarar eso. Tú sabes. Entonces, tenemos Mira, que ir. Ajá, sí, antes de Antonechka, antes de sí, empezar el programa, envié el chat de nosotros. ¿Te sí. recuerdan aquel señor que asesinó a machetazos a su mamá? Lo discutimos aquí también. Lo discutimos aquí, Acaba de correcto. declararse culpable
y la juez lo sentenció de inmediato a 100 años y 2 días de cárcel. Tiene 60 años ese señor. Yo espero que la pase bien allí, este, porque Ya el abogado ya dice que están pidiendo seguridad para él. sí, imagínate, usted mata a su madre a machetazo, usted no tiene madre, no solamente por el hecho de que la mató, es que no la tiene, o sea, es que no la tiene, punto, de verdad. Eso está brutal. Pero definitivamente yo no creo que le vaya a ir muy bien a ese individuo, no creo que le vaya a ir nada de bien, nada de bien, ¿verdad? Y entonces, en el de Antonesca tenemos que hablar un rato, porque aquí hay unas cosas que me preocupan, Francesca. Y yo sé que en esto tú eres bien estudiosa, eh, eh, y Francesca no lo dice, pero Francesca fue una de las revalidas más altas en Puerto Rico en su año, de estas estudiantes que son bien quisquillosas leyendo punto por punto las cosas. Y entonces, cuando asistencia legal en el caso de Antonesca radica una moción de 70 páginas, y yo voy a dejar con el hecho a Francesca para que le explique el aspecto procesal y lo que ella piensa, claro. Pero en términos sencillos, radica una moción diciendo, eh, Antonesca no puede ser juzgada como adulto, porque no piensa como adulto, no entiende nada como lo entienden los adultos, y plantea por moción una defensa afirmativa. Yo le voy a decir una cosa, yo aprendí que la minoridad es una defensa afirmativa, y usted la tiene que probar, ¿verdad? Yo lo aprendí. Y hay dos formas, o le dan una vista evidenciaria para dilucidar ese issue, o lo presenta como prueba de descargo después de que el fiscal presente su case in chief en la vista preliminar. ¿Por qué? Porque en Puerto Rico, como en los estados, hay defensas. La minoría es una defensa, la legítima defensa es una defensa, el error de hecho es una defensa. Ujú. Este, un montón de defensas hay en el Código Penal, ¿verdad? Estado de necesidad, acto de Dios, Temor insuperable. caso fortuito, exactamente. Muchas defensas, pero las defensas son defensas, son defensas. Defensas es que el fiscal no las tiene que probar, las prueba el abogado, las levanta el abogado y las levanta pasando prueba, pasando prueba. Y entonces aquí le presentan una moción para quizás llevar al tribunal a que señale una vista. La vista no se señala, le resuelven la moción, no al lugar, nos fuimos, el apelativo confirma y aquí no ha pasado nada. Y a mí eso me escandaliza. A mí eso me escandaliza. Porque cuando usted lee la ley de menores, y yo sé que Francesca se lo va a explicar más sencillo, pero es que tengo tantas cosas que decir que me quedo mudo. Porque la ley de menores no solamente habla de edad cronológica, habla de edad mental. Entonces le están diciendo que la muchacha tiene un problema de edad mental, que Francesca se lo va a explicar con detalle. Y lo que me resulta a mí inverosímil no es que se haya resuelto como se resolvió. Digo, sí, eso mismo es. Debió haberse celebrado una vista, Una ¿verdad? vista, claro. Eso es lo que yo digo. Y sin vista, páquete, no al lugar. Francesca, te dejo a ti para que Así me mismo ilustres es. sobre esto. Sin vista evidenciaria, aquí se presentaron unas mociones, una vista argumentativa se resolvió, recurrieron al apelativo y el apelativo de inmediato despachó el asunto también. Pero importante e interesante me parece a mí que es que ese asunto de la edad mental no es un asunto que se ha inventado la defensa en preparación para el caso, sino que es un asunto que surge de los propios peritos del Estado a través de los años. Porque esta jovencita que hoy tiene 18 años, desde los 8 años es parte del programa de educación especial. Repitió el primer grado y no podía escribir su nombre y su apellido. Y tenía serias dificultades que la ubicaban como una estudiante por debajo del promedio. Así las cosas, la defensa plantea que el Tribunal de Adultos carece de jurisdicción porque esta joven, que tiene 18 años de edad cronológica, su edad mental es 10 años y 7 meses. Así las cosas, de haber acogido ese planteamiento, era un asunto que tenía que atenderse en el Tribunal de Menores y habría que examinar qué iba a suceder, porque si la ley de menores
puede castigar después de los 13 años y ya tenía 10 años y 7 meses, pues ahí hay un asunto de umbral que a mí me parece que Francisco se los va a explicar, pero que era lo que requería la vista evidenciaria, porque no me parece un planteamiento que pudiera despacharse de manera tan liviana. Fíjese, y eso que dice Francesca, obviamente totalmente de acuerdo, no debe ser tan liviano. Yo no estoy no es que esté en contra de la decisión, gente. Usted, mire, yo vi unos videos que esa misma semana Bebiendo. bebiendo. Ustedes vieron eso, todo el mundo vio eso en las redes, bebiendo ron, dándose un palo como que Bebiendo de de chorro. pitorro, más cerveza y ron, o sea, la más loca. Yo no tengo problema con eso, mis amigos. Y eso es prueba pertinente. Eso Claro. es prueba pertinente. Si la mamá le dije, y con la MAI le permite esa pendeja, perdónenme, yo debía haber dicho eso. Si la MAI le permite eso, Mm. ¿verdad? Si la MAI le permite eso, pues perfecto, ¿verdad? Pues entonces no la considera. Y eso es parte de la prueba de filarse y derrotar eso, que hay unos peritos que están diciendo su edad cronológica no No coincide. concuerda con su edad mental, que es de 10. Pues perfecto, pues mire, si es de 10 porque el pitorro le sabe como una de 21 y la cerveza le sabe como una de 21 también. Ven, y toda la prueba pertinente que tú quieras pasar. Yo no tengo problema con eso. Y que la juzguen como adulta. No tengo ningún problema con eso. El problema que yo veo es con la liviandad que eso se trata, ¿sabes? Porque yo debí esperar una vista evidenciaria, lo mínimo, una vista evidenciaria, donde escuche pruebas. Y uno los escucha en Aibonito más que nada, en Aibonito. Uno sabe que te van a resolver en contra. A mí no me importa que me escuchen, pero por lo menos dame la vista. Dame la vista porque yo tengo el Tribunal de Apelaciones y tengo el Tribunal Supremo. ¿Ves? Dame la vista, pero, pero, pero por documento. eh, 70 páginas y entonces el apelativo resolvió con una resolución de 5. Pero a mí esto me parece espantoso, espantoso, espantoso. Y no, oye, no estoy diciendo que estoy a favor de la nena, no estoy diciendo eso. Por mí que la fundan, sí, ¿sabes? Pero que la fundan, que a ti te metan preso, mi amigo. Yo no tengo problema. Usted comete un delito y lo metan preso, no tengo ningún problema. Pero no podemos ser hipócritas en un país, y me refiero al país de Estados Unidos, no me refiero al país de Puerto Rico, a un territorio que pertenece a un país que en su constitución dice que toda persona se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario, y esa presunción se derrota en un juicio plenario No sé. ante un panel de jurados si así lo decide, y ese jurado tiene que ponerse de acuerdo 12-0 para imputarle a usted la culpabilidad y sentenciarlo. Pues a mí me parece que así no se deben hacer las cosas, ¿verdad? Yo espero que el Supremo se exprese, yo tengo mucha fe en nuestro Tribunal Supremo, en que corrija eso, y no estoy diciendo que le tiren la toalla a la nena, lo que estoy diciendo es que le den la vista, la juez pudo muy bien decidir lo mismo, pero dale la vista, dale el fair La play, oportunidad, claro. dame la oportunidad, ¿sabes? No juegues baloncesto conmigo. Ah, Francesca me dice, vamos a jugar baloncesto. Fico, dale, vamos a jugar baloncesto. Pero tú no puedes tirarle el canasto, solo yo. Es solo yo. Y es un 21 lo que vamos a jugar. Ujú. Como que ya dependiendo de la habilidad que tenga Francesca para aceptarle en un término mayor o menor, como quiera me va a ganar. Como quiera me va a ganar porque yo no puedo tirar. Porque yo no puedo tirar. Ujú, ujú. ¿Sabes? Y esto, o sea, yo radico una moción de 70 páginas y en un par de días, ¡pa! No al lugar. Ay, y anuncio que tengo prueba pericial, ¿verdad? Porque Sí, dice ahí mismo que la produjo el propio Estado. y se ve que no es una prueba. Oye, usted le puede dar crédito o no. Yo vuelvo y le Claro. digo, pero no es una prueba fabricada. ¿Sabes? Porque yo me acuerdo cuando yo era fiscal, ¿verdad? Me venían con temporary insanity, locura temporal. Sí, sí, se volvió loco para matarla o para matarlo, pero después se le fuera lo de loco. No me venga con eso. Y nunca estuvo loco, fue loco nada más para eso. Y esas cosas yo las trato en mis libros, ¿verdad? Que están escribí sobre eso.
Pero no, no, no. Esta es una muchacha que la defensa se ocupó de buscar su historial académico y social desde que estaba en primer grado hasta el grado 11. Y en 70 páginas documenta toda una trayectoria, lo menos que merecía en una vista evidenciaria, yo creo. Yo creo, en el libro mío no se admite otra cosa, ¿verdad? Eso está pending porque el apelativo paralizó para qué, para confirmar, no paralicé nada, Exacto, sí. no paralicé nada, porque usted paraliza si va a revocar, pero si no, miren, no al lugar, pan, se acabó, no me cumple con la regla 40 del Tribunal de Apelaciones y nos fuimos, que son los criterios para expedir el auto de cerciorar y entonces revocar al Tribunal de Instancia. Yo no sé, pero de verdad, hubiese cogido, dejen que la vista se celebrara, académico, ya, paralizar para qué, yo no sé, de verdad que me pareció tan unfair y, no, y vuelvo y repito, la prueba del Ministerio Público parte esa muchacha. El Ministerio Público tiene pruebas, por lo que yo escuché en la vista preliminar, tiene pruebas para sesión de primer grado. Yo no lo digo antes de escuchar la prueba, yo escuché la prueba en vista preliminar, yo escuché la prueba contra la mamá. Esa prueba yo la escuché completa, todos los testigos desfilan. Y la participación de Antoneshka desfiló, todos la Mm. escuchamos. Aquí no somos tontos, ¿sabes? El primer grado la fiscalía lo tiene, no tengo duda de eso. O sea, si lo quieres hacer antes o después, es otra cosa. Te escucho, Francesca, para que brinque. ¿Estás ahí? Ahí. Bueno, es que es esencialmente eso, esa controversia paralizó la vista preliminar, pero hay fecha nueva para eso. Hay otra controversia que no es precisamente con Cantonesca, pero es con su mamá, y es el asunto del documento, de lo que ella escribió en la PPR, que ella dice, mi mamá Sí, y mi hermana no están involucradas. Pero a mí me llama la atención el hecho de que ella estaba asistida por abogado, por una abogada que representaba a ambas. ¿Verdad? Pero había una controversia con que ese documento no se había entregado como que era prueba exculpatoria, a pesar de que se había solicitado. Ahora, pues ya se entregó y había una moción de desestimación pendiente. No, honestamente no, pero era en el caso de la mamá, no sé qué ha pasado con ella, pero en atención a ese documento había una moción de desestimación pendiente. mira, yo te voy a decir algo, y si la está pendiente, y la van a declarar no al lugar. Yo te voy a decir una cosa, porque ya se entregó, y, y ya se entregó, y eso, esa es culpatorio conforme a Brady, no hay duda, Claro. pero no es culpa nada. Y te voy a decir por qué. Y esa paradoja que me está diciendo Francisco, ¿dónde está parado? Ese es culpatorio bajo la definición de Brady. Brady versus Maryland es un caso que resolvió la Corte Suprema de los Estados Unidos, donde dice que la prueba exculpatoria debe entregarse. Y entonces esa definición de Brady Y que va ampliándose. Y que los amigos sepan, exculpatorio no es que significa que usted va a ser no culpable, es que Exactamente, pueda resultarle beneficioso para que usted pueda contrainterrogar y poderse defender. exactamente. Cuando Brady se resuelve, habla de que va en torno a la culpabilidad en relación al delito que está imputado a uno menor, pero esa definición va a ir ampliándose hasta que llegan dos casos a la Corte Suprema, que lo lleva al punto de que si es importante para la impugnación Exacto. de un testigo, se considera exculpatorio, ¿verdad? Y no hay duda que bajo la definición de Brady y su progenie, ese material era exculpatorio y había que entregarlo. Que la prueba del Ministerio Público hacía cantos en el papelito, también, porque la prueba del Ministerio Público, vuelvo y digo, lo que yo escuché en vista preliminar es una prueba buena, una prueba buenísima. En la vista preliminar, ¿qué pasó contra la mamá? Pero de que eso había que entregarlo desde el saque, desde que radicaron los cargos, había que entregarlo. Lo que se está cuestionando es eso. O sea, estaba representada por abogada, una abogada que estaba representando a dos personas a la misma vez.
que evidentemente con esa información que está ahí, sus intereses están encontrados. No hay duda, las defensas son incompatibles, Claro. ¿verdad? Son incompatibles. ¿Verdad? Implícitamente es una admisión, nosotros hablando acá. Fíjate, hay un muerto y habemos tres personas, ellos dos no tuvieron nada que ver. Te digo una cosa, Francesca, yo te digo una cosa. Ahorita estaba haciendo una 64P Ujú, sobre lo que es el tercero participante y el tercero no participante. Ejemplo, en una porno venganza, cuando hay dos modalidades, que es el traspaso de material pornográfico a un tercero y el sextortion, yo te amenazo con que voy a pasar ese material con el propósito de obtener lucro a cambio, ¿ya? Te extorsiono, dame tanto dinero, dame esto o haz lo otro, ¿verdad? Y está el tercero que es participante y el tercero no participante e inactivo. Y es, por ejemplo, en un sextortion yo vengo, A le dice a B, voy a enviarle tus fotos desnudas a C. C no es participante ni cooperador, ni autor, ni nada, sino que se la pasaron. Es más, B es el no, C es el novio nuevo de B, para que la ujú, veas conmigo, que soy A. Vamos. C no es participante en nada, no es participante en nada, ¿verdad? C es el autor que nada tiene que ver. Esas son las formas de autoría, ¿verdad? Y estaba viendo uno de los participantes, el cooperador, el cooperador no necesario. Y yo creo que la madre es una cooperadora no necesaria. El cooperador no necesario tiene una pena de 10 años. Yo entiendo que la madre, a base de la prueba que pasó en vista preliminar en contra de Aitonesca, yo no sé la prueba que le pasen a la mamá en la vista preliminar, al revés. digo Antonesca, exacto, Ujú, en el juicio. Pero la prueba que le pasaron ya a la mamá es una autora, es una cooperadora, porque ella lo que hizo fue pasarle el arma, pero el arma, en la intención de matar, y para matar, ella no dio instrucciones, mátala con esto, acuchíllala con esto. Ella le dio eso. Y usted dirá, pero si no le dio un alfiler, bobo. Sí, es verdad, no le dio un alfiler, pero tampoco usted puede imputar la mensrea a base de lo que usted piense. ujú. No puede hacer eso. Tiene que meterse en el escenario, objetivamente hablando. Y si la participación de la madre era necesaria para matar a la nena muerta, mi respuesta es no. Yo entiendo que quien tiene el mayor grado de responsabilidad y que es autora y que debe coger 99 años es precisamente la nena. Eso entiendo yo. Por eso es que no puedo, ¿verdad? Nadie me puede decir que yo estoy aquí abogando por la niña. No estoy diciendo eso. Yo estoy atándome a la evidencia que yo escuché, porque ese día que se estaba dando la vista preliminar, yo estaba escribiendo, haciendo mociones en la oficina y estoy escuchando la prueba, estoy escuchando los testimonios. Y lo comenté con Francesca sobre lo que yo eran mis impresiones de este caso, de este caso. Y entonces yo lo que pienso es, ¿verdad? Que esa prueba tenían que dársela a la defensa desde el mismo principio y que no podían guardarla y decir, es que no es exculpatoria porque a base de la totalidad de las circunstancias y de la prueba que se presentó en BP, ese no es el test. Ese no es el test. Claro, pero mira, aquí es que en este caso es tan mediático que genera una avalancha de cosas. Yo escuché a la secretaria, a la subsecretaria de Justicia decir que es que la policía no lo había entregado a ellos porque como no, ellos no era exculpatorio. En una Sí, entrevista con Lenín, y Lenín la sí, cuestiona justamente con eso, le dice, pero es que no es la policía quien decide si algo es exculpatorio. exacto. Entonces me Oh, parece que este caso también se ha diluido tanto en controversias que no ameritan discusión, que ajá. ese documento, entregarlo, como dices tú, probablemente y seguramente no hacía diferencia entre Y ellos. no Lo que hace ningún efecto, no parecía no tiene, necesario. y no tiene ningún efecto, ninguno. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Así que
yo no sé, pero estamos buscando peleas donde no las debió haber estado. Entonces, esta semana también, la semana pasada, se sentenció eh, a Naomi Garcet Figueroa. Este es un caso que pasó en San Juan, Francesca, este, eh, en donde, ¿verdad? Esta señora es acusada porque en su vehículo, Naomi le da a una motora por detrás. En esa motora había una pareja de ciudadanos conduciendo, y como consecuencia de ese impacto mueren. No, muere el esposo, la Ella esposa queda queda parapléjica. parapléjica. Lamentable, lamentable por demás, lamentable por demás. Y aparentemente ella estaba texteando, ¿verdad? Se dice, Ella yo no, estaba hablando por por teléfono teléfono. exceso de velocidad y sopló punto 13.4. Y sopló 13.4, que obviamente está bien por encima del margen de ley, que es punto 8. 0.8. Y entonces esto es cárcel, no hay duda. La sentenciaron a 15 años de cárcel, que era lo procedente en derecho, este, y tendrá que irse a cumplir, ¿verdad? Tendrá que irse a cumplir. Este, y en este caso, la fiscalía lo probó. Yo tengo un caso que no quiero, no voy a entrar en detalle, Francisca, pero después te voy a enviar la noticia, que radicaron y en el periódico publicaron una cosa que si eso hubiesen sido los hechos, la fiscalía tenía caso. Yo creo que no tienen caso, ¿verdad? Es un homicidio negligente también de eso. Pero, pero, pero es como también la policía tergiversa, este, como dice Francesca, primero, en el caso de Antonesca, no es la policía la que tiene la pericia para decidir si un documento determinado es exculpatorio o no. Esa pericia la tiene el fiscal. Esa Claro. pericia no le corresponde a la policía, de hecho, no tienen autoridad en ley para eso. No tienen autoridad en ley para eso, vamos. Ni siquiera para decidir a quién se acusa, por qué delito se acusa y cuándo se acusa. Porque mira que ellos quieren que se les radique a todo el mundo por todos los delitos del mundo y cuando ellos quieran. Esa era la mayor problemática que yo enfrentaba cuando era fiscal, ¿verdad? De las unidades especializadas de la policía. Eso no me ocurría en los distritos, pero en las unidades especializadas ocurría muchísimo eso. Y no todas, vamos a decir, en las unidades de robo y homicidio, eran las que ocurría esta situación, aunque eran crímenes violentos. Pero las cosas no son así. Es el fiscal el que decide ese tipo de enigmas. Usted no lo puede comprender. O a lo mejor sí lo puede comprender, pero no le toca a usted. Exacto. ¿Entiende? A lo mejor lo puede comprender, pero no le toca. ¿Me sigue? Y a lo mejor el fiscal sabe menos que el policía, pero le toca a ese que sabe menos. Sí, le Claro, toca a claro. ese. La cosa es así, ¿verdad? Así, Y si mi están, abuelo, mi abuelo le decía eso, mi abuelo murió, pero mi abuelo decía que la gallina de arriba ensucia la de abajo. exacto, Así exacto. funciona. Así funciona. Y así es esto, ¿verdad? Este, finalmente hay un caso que a mí me pareció comiquísimo de lo que salió en esta semana, meritorio discutir. Y es un caso que no tiene nada que ver, un caso de divorcio, es un caso de divorcio, ¿verdad? Y uno dice, mire, qué de interesante tiene un caso de divorcio. Ah, digo, tengo el del abogado, espérate, antes del caso de Perdona, divorcio, el del abogado, adelante con el caso del abogado, que fue aquí, que ustedes se acuerdan que hubo unas vistas que hizo en la legislatura cámara, con en la Oscar Cámara, Morales. ajá, que entretenían a uno cuando tenían a uno encerrado allí Ajá. en el COVID, ¿verdad? Y entonces estaban estos payasos entreteniéndose con eso, porque ahí el único culpable era el imbécil abogado ese, porque yo escuchaba la prueba, no, todo el mundo va para la cárcel, hasta Wanda Vázquez, un montón de imbéciles, diciendo eso, ¿verdad? Eh, y entonces, yo siempre dije, el único que va a ir, que va a salir culpable aquí, que se le puede imputar un delito, es este pobre hombre que se llama Juan Maldonado de Jesús, que es un abogado que perdió la licencia y en efecto, ¿qué pasó con él, Francesca? Cuéntanos de eso. Esto se remonta al 2020, que era cuando estaba el pico de la pandemia y todavía no habían vacunas y todo, había un caos para manejar este asunto. Este señor representaba una compañía de construcción, se llamaba Apex, y ellos se ofrecieron a comprar a sobreprecio, yo no recuerdo bien si era en México, unas
pruebas. En Australia yo creo que era y México. Era Ajá, México y Australia. eran Eran de una, dos sitios. eran de dos sitios y era por 38 millones de dólares. Cuando esa transacción se va a dar, el banco que va a hacer la, ¿verdad? Por el que se hace la transacción, da la voz de alerta, paraliza y el asunto se investiga. Eso fue objeto de una investigación legislativa que cuando presidía la Comisión de Salud, el que hoy es senador, Juan Oscar Morales, y eso se refirió a la oficina del FEI y este señor se acaba de declarar culpable. Déjame ver por qué se le habían imputado aquí. Le archivaron un cargo de intervención indebida en operaciones y contratos gubernamentales. Eso fue reclasificado en postura y se archivaron los otros cargos de falsedad ideológica, posesión y traspaso de documentos falsos. Déjame ver por qué. ¿Tienes por ahí en qué, por qué se declaró culpable? Él se declaró culpable, de busco ahora, pero se declaró culpable por unos delitos, Tentativa de fraude y falsificación tentativa, de ajá, documentos. exactamente. Está en espera de la Impostura, sentencia. una impostura eso es menos grave, Ujú. intervención indebida en operaciones y contratos gubernamentales, en esos dos. Este, digo, y le archivaron la falsedad ideológica y el traspaso de documentos falsificados. Oye, Documentos. entonces tiene 100.000 pesos al FEI que por el restituirle 10.000 procedimiento. pesos al FEI, exactamente. Y entonces está para el 20 de febrero del próximo año su lectura de sentencia. Sí, sí, exactamente. Pues miren, vamos a este divorcio que con esto cerramos con algo chistoso, ¿verdad? Esto es una dama que no ponen el nombre en ninguno de los periódicos, por lo menos esto fue en primera hora la que la publicó y traté de buscarla en otros periódicos norteamericanos y no vi, pero fue en Estados Unidos, en algún estado. Y es esta señora que se divorcia, hay estados, ¿verdad? En Puerto Rico ya eso no existe, full causes y non-full causes, por causalidades culposas o no culposas. En Puerto Rico usted se divorcia y ya no hay motivos culposos como antes, que si trato cruel, que si adulterio, que si injurias graves, que si abandono, que si separación. Para, Aquí ahora es, usted se divorcia por ruptura irreparable o por consentimiento mutuo, y yo ese no lo recomiendo. Yo divorcio a todo el mundo por ruptura, punto. Ese es mi exacto. causal. Esa es la causal Sila Calderón, ¿te acuerdas, Francesca, que le llamaban la causal Sila? Entonces, esa es la causal que a mí me parece. Pero esto es un estado donde existe todavía causales culposas y no culposas, y entonces ella básicamente es un trato cruel predicado en que su esposo era un vago, en que ella era la que trabajaba en la casa, Mantenía este, en la casa. que mantenía la casa, ella mantenía los gastos de la casa y el tipo tenía, dice la demanda, poca disposición laboral, poca predisposición laboral. Qué cosa más elegante, ¿verdad? De llamarle vago a uno, poca Poco predisposición laboral, comprometido, dice ahí, poco poco comprometido comprometido, con falta de iniciativa laboral. falta de iniciativa laboral. Estuvo bien, me encantó la forma en que se redactó eso. Y entonces, pues ella no aguantaba más al tipo y esto duró 15 años. Estuvo esa señora aguantando a ese vago, y entonces se divorcian, empieza el papeleo, empiezan las cosas, ¿verdad? Y 3 días después de que se firma el divorcio, ¿qué pasó, Francesca? El vago se pegó en 273 millones de dólares. 273 millones de dólares. Y ahí ese vago con 273 millones. Yo sé que si le propone rehacer su vida matrimonial, ella le va a decir que sí. Estoy seguro, porque ya ahora, y ahora déjame dormir todo el día, Ahora pueden ser vagos los dos. pueden ser pagos los dos, exactamente. Es más, el trabajo va a ser, si tiene la capa, lo que se va a quejar ella de la vagancia es que él va a ser vago hasta para gastarlo. Probablemente. Ay, no es que yo no me quiero levantar, ve tú. Mira, hay que firmar la casa, está bien, que me traigan las escrituras, el abogado yo le pago un extra ahí, yo firmo el deed, ¿verdad? La escritura y acá en casa y todo eso, ¿verdad? Porque vago no va a dejar de ser vago, pero va a vivir como multimillonario que se ganó su vida haciendo una fortuna, que estuvo toda su vida haciendo una fortuna y trabajando para una fortuna. Este no trabajó nada para hacer una fortuna. Después del divorcio se fue y se compró un billete de la lotería y se pegó con 273 millones. Bueno, tiene suerte.
De la suerte y de la muerte no hay quien se escape. No hay quien se escape. Así que, nada, Francesca, eso yo creo que tenemos, eso era todo por hoy, o tenemos, nos falta algo. No, ya cumplimos la agenda que teníamos. Ya cumplimos la agenda que teníamos, así que nada, los esperamos la próxima semana. Gracias por estar con nosotros y buenas noches, Francesca. Buenas noches. Chao, chao.